comentando que es una pena, que esperamos que se vayan incorporando. Esperamos que se incorporen y empezamos ya. Vale. Pues, sí, exactamente. Bueno, pues bueno, como siempre, aunque somos poquitos y como en familia, por recordar que, bueno, gracias a todos por venir, gracias al centro tan maravilloso que nos acoge, gracias a Sabina y a todos. Y bueno, recordar que el curso es gratuito, que nada más es la voluntad para el centro, como una ayudita, que ahí fuera estará la caja siempre, todas las semanas. Que si tenéis alguna pregunta de la semana pasada, luego en el turno de preguntas las podéis hacer, igual que el del tema de hoy. Y nada, sentirnos aquí pues en familia, como somos, amigos hermanos, y desde la paz, y pidiendo luz, pues vamos desde ese silencio interior de cada uno de nosotros, vamos a intentar tener un momento mágico, bonito, todos aquí reunidos. ¿Vale? Bueno, pues el tema de hoy es el hombre y la mujer. También quería deciros que si os leéis el tema, pues ya vais más preparados, podéis traer las preguntas ya de casa, procurar que las preguntas sean lo más concisas posibles para tener más tiempo que todos puedan preguntar. Y bueno, si traéis el tema un poquito leído, pues incluso nosotros podemos dejar de leer y pasar directamente, exponer un poquito nada más nosotros a viva voz el tema y pasar directamente a las preguntas, que creo que es más dinámico porque pues participamos todos, ¿no? Es más enriquecedor. Pero bueno, hoy, pues si queréis, vamos a leer un poquito. Como el tema es muy largo, yo voy a hacer un resumen. El tema, si podéis, os lo leéis porque considero que que está todo, que no hay desperdicio, ¿no? Y quiero decir esto independientemente, o sea, es la enseñanza, independientemente de quien lo haya escrito o haya dejado de escribirlo. Siempre, allá donde vayamos, tenemos que seleccionar la enseñanza, lo que nos sirva, tomarlo, todo lo que nos sirva para nuestro camino espiritual y sea bueno para nosotros, tomarlo, independientemente de quién, el emisario o el que emite esa enseñanza. Porque como dije la semana pasada, y me gustaría repetirlo aquí porque así es como yo lo vivo, en realidad nuestro no es nada. O sea, el conocimiento está todo en la conciencia, ¿no?, global de la humanidad. Y todos, cada uno de nosotros vamos cogiendo un poquito de ese conocimiento y lo traemos a la humanidad aquí como para ayuda, ¿no? Pues como Einstein, que pudo, a él se le dio la fórmula magistral, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Maestros y seres muy iluminados de la humanidad, que no es tanto el emisor o el enviado, sino que nos quedemos siempre con la enseñanza, ¿vale? Entonces hoy es el tema del hombre y la mujer, que es bastante largo, pero voy a hacer un resumen y entonces y a la vez iré compartiendo lo de ir hablando un poquito. Dice así: en el origen de la evolución humana, remontándonos hace eones de años, eones significa periodos enormes en el tiempo y en el espacio, el ser humano era un ser andrógino, es decir, participaba de la unidad, pues tenía dentro de sí los dos polos, femenino y masculino. En aquellos lejanos tiempos se reproducía a sí mismo como por esporas, como un sudor que salía de sí mismo. Encontramos hoy vestigios de esto en el mundo vegetal, e incluso algunas especies animales que tienen dentro de sí los dos polos para reproducirse. Esto es un ejemplo para que no nos sorprenda, pues la parte nuestra que llamamos forma o cuerpo ha llevado y sigue llevando un proceso de evolución, y por ese mismo proceso las formas han ido cambiando y adaptándose al medio. No debemos olvidarnos que el aspecto forma en nosotros nos equipara al mundo animal. Así pues, la ciencia nos define como seres animales racionales. Nada de ello tiene que ver con el aspecto vida o conciencia que va dentro de esa forma y que también va evolucionando y aprendiendo a través de esta. El aspecto vida pertenece más a aquello que conocemos con el nombre de alma. El ser humano era un ser andrógino, como ya hemos dicho. Ahora podemos tener más elementos para comprender el Génesis, la creación del hombre y la mujer. Nos dicen, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, la parte divina en nosotros, el espíritu. Mas hizo al hombre de barro, sí, la materia. Y así vemos, como decía Platón,
El ser humano es un ser doble, tiene una parte divina y otra mortal, el espíritu y el cuerpo o la materia. De la costilla, costado de Adán, nace la mujer, Eva. El ser andrógino, el Adán Kadmón, en un momento de la evolución en que ya estaba preparado para ello, se divide en dos, y de la unidad nace la polaridad, el hombre y la mujer. A partir de ese momento, las almas empiezan a reencarnar como cuerpos diferenciados femeninos y masculinos, pues necesitan experimentar esas dos energías con toda su potencialidad, ahora de manera separada. Así nace el sexo y la necesidad del otro polo para poder reproducirse. Esto nos da la clave para entender el por qué el hombre busca a la mujer y la mujer al hombre, el por qué se atraen, porque es el polo que les falta para la unidad. Un adelanto para que entendamos más este complejo y a la vez maravilloso plan de la creación. En el futuro, muy lejano, la meta del ser humano es volver a ser andrógino, volver a la unidad de la cual partimos. A lo mejor no está tan lejano. Por ello, un signo de la evolución humana es el despertar en el hombre de la parte femenina sensible y en la mujer despertar la parte masculina de fortaleza y seguridad. El ser humano en su evolución, cuando hubo la diferenciación de los sexos, debía y debe de llegar a la máxima cooperación y colaboración con el otro sexo diferente a él. Es decir, aquí en la Tierra y como seres diferenciados, tenemos el destino, la meta a cumplir, de lograr la unidad de colaboración entre los dos sexos, y esa es la verdadera creación. Sin embargo, contemplamos diariamente que los dos sexos están enfrentados, ambos buscan la primacía, el poder, ambos luchan por su superioridad. Hablo en términos generales, por supuesto, y afortunadamente ya vemos muchos seres que estamos despertando a lo espiritual, al amor. Y ya no luchamos, sino que colaboramos y nos ayudamos para la realización consciente y voluntaria del plan de Dios en la Tierra. Pero deberíamos preguntarnos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el hombre y la mujer luchan por su hegemonía? Por ese sentimiento de vacío interior, por ese notar que nos falta algo, lo cual nos genera inseguridades y miedos, por ese sentimiento de sentirnos incompletos, insatisfechos, infelices. Y todo esto lo volcamos al exterior. Entonces los hombres, tanto los hombres como las mujeres, pues en el fondo no somos tan diferentes como nos creemos, estamos fabricados con los mismos materiales. Tenemos un cuerpo físico, que es donde más es evidente la diferencia, pero también tenemos un cuerpo de deseos o sentimientos, que es el cuerpo astral. Y también tenemos un cuerpo de pensamientos, el cuerpo mental. Y ambos también tenemos un alma, con sus tres potencialidades de voluntad, amor y luz o inteligencia. Y también ambos somos un espíritu, nuestro verdadero ser, aquello que es llamado Hijo de Dios. En este momento el espíritu está evolucionando a través de la materia, los cuerpos indistintamente femeninos o masculinos, hasta que en su contacto la materia se redima y pueda ser fusionada, transfigurada nuevamente en espíritu. Debemos saber que el espíritu es materia sutilizada y la materia es espíritu densificado. Los extremos deben de reunificarse. La feminidad simboliza el corazón, la masculinidad la mente. Ambos son necesarios e imprescindibles para un despertar espiritual. El corazón, la reina, y la mente, el rey, deben unirse. Estas son las bodas alquímicas que debe realizar todo ser humano. La feminidad, representante de todo lo que simboliza al corazón, el amor, la sensibilidad, la compasión, la comprensión, la dulzura, la suavidad, es la mejor inyección para la humanidad en nuestros días. La masculinidad, representante de todo lo que simboliza la mente, el conocimiento, la fuerza, la decisión, la seguridad, la orientación, el valor, etc., hoy impera en el planeta Tierra. Pero al no estar suavizado, coloreado, unido a la otra fuerza, a la femenina, la Tierra se ha convertido en el planeta altamente desarrollado que conocemos a nivel tecnológico, que hasta podemos ir a la Luna, pero en el cual las 3/4 partes de la humanidad pasan hambre, y no hablemos de la fuerza destructora de la bomba atómica. Por ello la importancia y la esperanza hoy en día del despertar de la energía femenina de amor.
Entonces tenemos que el ser humano está regido por esas dos fuerzas. Repetimos que por corriente, perdona que me he pasado como he hecho un pequeño resumen, o sea, positivo y negativo, masculino y femenino, son energías emisoras y receptoras. En ningún caso lo entendemos como bueno o malo, sino como energías complementarias en la creación. Por ello a las mujeres nos cuesta más comprender los mapas y a los hombres expresar sus sentimientos. Entonces tenemos que el ser humano está regido por esas dos fuerzas. Repetimos que por corriente o polaridad negativa, femenina, no se entiende mala, no son ni la una buena ni la otra mala. Una corriente atrae y la otra repele, una emite y la otra es receptiva, como ocurre con la electricidad. La fuerza masculina y femenina, la mente y el corazón, están ahora en discordia en el interior del ser humano. Lo mismo los hombres que las mujeres. Como decíamos, no somos tan diferentes, pues estamos hechos de los mismos materiales. Pero aún es más complicado que esto, pero vamos a poner luz. No solo tenemos dentro de nosotros indistintamente hombres y mujeres los dos aspectos femenino y masculino, de la mente y el corazón, como lo queramos llamar, sino que ambas partes de nosotros mismos a la vez son duales también. Es decir, la mente se polariza en positivo y negativo. Por ello podemos tener pensamientos bellos o pensamientos totalmente egoístas o incluso criminales. Y el corazón, nuestro cuerpo astral, el cuerpo de deseos y de emociones, también es dual y se polariza en positivo y negativo. Por ello podemos tener emociones bellas o emociones violentas y agresivas. Esta es la respuesta a por qué podemos amar y odiar a la vez. Y entonces aquí tenemos la cruz, que la cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo de la humanidad, es mucho más antiguo que eso, ¿no? Entonces la línea horizontal siempre nos muestra, siempre nos dice la parte material, y la línea vertical es la parte espiritual del ser humano, ¿no? La línea horizontal siempre está regida por esa dualidad, de bien y mal, de amor y odio, y la línea espiritual es la que el amor que decía Platón, ¿no? Esa Afrodita Urania, ¿no? Que es ese amor verdadero y ese bien supremo que no tiene dualidad, que está ya en la unidad, ¿no? Entonces, este bien y este amor, el de la línea horizontal, no son verdaderos y nos llevarán a su extremo contrario, porque el egoísmo aún no está superado en esta línea. Es un bien que se realiza esperando algo a cambio. Este amor también se convertirá en algún momento en odio, por la ley de la polaridad. Este amor es egoísta, ama para que le amen, por el fruto, la recompensa. Y si esto no se consigue, se convertirá en rabia y enfrentamiento con la persona amada. Entonces tenemos dentro de nosotros los dos polos, la alegría y la tristeza, pensamientos pesados y oscuros, pensamientos claros y llenos de luz. Somos agresivos o delicados, simpáticos o antipáticos, críticos con todo o sumisos, repelemos o atraemos. Las dos fuerzas están y operan en nosotros, y aquí está el misterio y la clave para encontrar la paz que tanto todos buscamos, la felicidad. Y es la reunificación de esos dos extremos que nos proporcionará el equilibrio interior. Esto es hallar la línea vertical y hacerla realidad en nuestra vida. De esta manera, ante las cosas y personas, ya no tendremos una alegría desbordante totalmente emocional, ni una tristeza abrumadora que nos derrumbe. Ya no estaremos ni altos ni bajos, sino en el punto medio. Adoptaremos un estado de neutralidad frente a todo. Ya no iremos dando tumbos como una pelota de un lado al otro lado contrario, originando tanto caos en nuestro interior. Ya no nos atraparán nuestras emociones ni nuestros pensamientos. Así, dominando las fuerzas positivas y las negativas en nosotros, seremos dueños de nosotros mismos. Y esas dos fuerzas unificadas darán nacimiento al bien supremo, al amor que todo lo une y todo lo integra. La superación de la polaridad tras el nacimiento en nosotros de la unidad es haber despertado al amor divino, es haber conectado con lo que verdaderamente somos, el espíritu. Es estar llenos de él, colmados de su inmensa felicidad, es haber dejado atrás el vacío interior, origen de todos nuestros enfrentamientos, es haber llegado a la culminación humana. La mente, el rey, también simboliza el espíritu, y el corazón, la reina, simboliza el alma. Sin el despertar del corazón, el amor, no puede el cuerpo conectar con el rey, el espíritu. Así tenemos la Trinidad de todas las religiones,
espíritu, alma y cuerpo, mente, corazón y cuerpo, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la religión cristiana y Padre, Madre, Hijo en las demás religiones. Por eso el proceso de liberación espiritual del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, ya que somos iguales, comienza en el corazón, representante del alma, y a nivel hormonal en la glándula timo, para despertar y unificarse con la mente, representante del espíritu, a través de la glándula pineal. Y en esta fusión del cuerpo con el alma y el espíritu está el misterio de la salvación y de la inmortalidad que han proclamado todas las religiones, cada una a su manera, según el momento histórico en el cual estaba ubicada y cada una con un diferente enviado o avatar. Este es el misterio de la revelación. Esperamos que pueda ser comprendido y utilizado para el bien. Así, estos hombres y mujeres, libres y despiertos a lo espiritual, al amor divino, conocerán verdaderamente la felicidad, el paraíso, y la obra de la creación humana habrá sido así culminada. Pero como la evolución es infinita, nuevas metas serán destinadas a estos nuevos seres libres y divinos, metas tan increíblemente maravillosas que nuestra mente no puede abarcar. Y así vemos que todo en el universo tiene un plan, y los hombres y las mujeres somos diamantes en bruto que nos estamos puliendo dentro de este esplendoroso y magnificente plan de la creación. Y ahora por último os voy a leer un último cosita que hay en el capítulo, porque como la semana pasada hablamos mucho de las separaciones, y este capítulo habla de ello, ¿no? Y dice: ¿a qué son debidas las separaciones? El ser humano va continuamente cambiando. En lo físico, el cuerpo va renovando las células de tal manera que aproximadamente cada 7 años todas las células son completamente distintas. Nuestro cuerpo astral y el cuerpo mental también van evolucionando. Cambian nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ya no sentimos y pensamos de la misma forma que años atrás sobre las mismas cosas, por lo que estamos evolucionando, estamos en movimiento. Nada está estático. Por ejemplo, si conocemos a nuestra pareja cuando éramos muy jóvenes, los dos hemos cambiado en esa serie de años. Si el avance evolutivo de cada uno va más o menos en la misma sintonía y dirección, la pareja podrá ir creciendo junta. Pero si hay demasiada diferencia de vibración evolutiva, o por karma, cada uno tendrá que coger diferente camino para continuar su evolución y no entorpecerse el uno al otro. En el futuro las separaciones serán menos traumáticas, pues el conocimiento de las causas ayudará a una mejor comprensión. La pareja no es simplemente la unión de un hombre y una mujer, o de dos seres en el caso de los homosexuales. La pareja debería ser la unión de dos seres para la ayuda mutua en su avance evolutivo, para crecer juntos. Y en ese crecer uno es espejo del otro donde poder mirar todo lo que hay en nuestro interior que tenemos que cambiar. Estar en pareja puede ser de gran ayuda para el despertar interior. Según casos, mejor que estar solos. Pero solo también se puede hacer el camino e ir avanzando progresivamente. Las separaciones no son malas ni buenas, son solo eso, separaciones, andar caminos diferentes. Hemos de aprender a romper también viejos esquemas. En esta vida solo hay una cosa segura, que nada es seguro. Hemos de aprender a vivir el presente sin proyectar hacia el futuro, y hemos de aprender a vivir sin miedo. Solo así nos liberaremos de nuestras propias cadenas. No las que creemos que nos ponen los demás, no, las nuestras. Nuestras cadenas rotas nos permitirán sentir el vuelo libre de nuestras alas en este inmenso viaje por la vida a través del espacio-tiempo. Solo así podremos sentir la unidad con nuestra alma en el vuelo hacia lo infinito. Que así sea. Que así sea. Bien. Yo voy a leer unas líneas extraídas del libro de Krishnamurti, La llama de la atención. Vamos a observar juntos lo que realmente está sucediendo en el mundo. Estamos pensando juntos, pero no como si pensáramos igual. Existe una diferencia entre pensar igual y pensar juntos. Pensar igual implica que hemos arribado a alguna conclusión,
a ciertas creencias, a ciertos conceptos. Pero pensar juntos es algo por completo diferente. Significa que ustedes y quien les habla tienen una responsabilidad: considerar objetivamente, de manera no personal, lo que está ocurriendo. De este modo estamos pensando juntos. El que les habla, aunque esté sentado en una plataforma por razones de conveniencia, no tiene autoridad alguna. Por favor, debemos ser muy claros sobre esto. Él no está tratando de convencerles acerca de nada. No les pide que lo sigan. No es un gurú de ustedes. No está defendiendo un sistema particular, una determinada filosofía. Juntos observamos esto como dos amigos que se conocen desde tiempo y que se interesan no solo por sus vidas privadas, sino que están mirando juntos. Y ahora un pequeño resumen que he hecho yo de mi cosecha de esto. Podemos convertir el pensar juntos en un intercambio sencillamente sagrado, por el respeto de unos con otros, y estar atentos a los milagros que se pueden manifestar en este contacto sagrado. María Ángeles y yo solo somos espejos que, si manifestamos luz, no es nuestra totalmente. Es una fusión voluntaria con los hermanos que trabajan en otras dimensiones, en la evolución de las conciencias. Y si vosotros notáis esta luz, es porque tenéis en vuestro corazón la luz que estáis notando. Y también tenéis acceso a los hermanos mayores. Esto es así de sencillo. Y ahora un poco resumen. ¿Alguien quiere hablar de esto que he hablado? ¿Hacer una preguntita? Vale. El capítulo que habéis hoy, este pecado, ¿de qué trataba? El hombre y la mujer. Lo que pasa es que lo que he leído yo considero que es importante ese feedback que tenemos con vosotros y con vosotras, que lo entendamos bien, que no estamos intentando convencer nada, sino estamos mostrando algo sencillo y llanamente como lo vemos. Transmitir. Sí, exacto, esa es la palabra. Y compartir. Sí. Esto es el capítulo La mujer y el hombre. Cuando la unión la vemos desde los sentimientos de que hemos nacido de lo sagrado del amor, entonces intuimos que somos eso, amor. Si nuestro núcleo, nuestra esencia es amor, ¿por qué en nosotros es tan fuerte con el paso del tiempo lo que se nos adhiere? ¿Qué mecanismos psíquicos nos arrastran a esta triste situación? Esta es una pregunta que invito a reflexionar. Nos sucede a todos, ¿eh? La mujer y el hombre manejan energías distintas de psicología y de emociones, y esta diferencia nos separa o nos une mucho más. Es mucho más grave si lo estudiamos en el efecto espejo. Lo que vemos en el otro nos está hablando de lo que tenemos en nuestro interior. Lo vemos reflejado. Por esta interrelación no solo vemos lo más oscuro y sucio en nosotros, sino que potenciamos entre los dos nuestras confusiones, y entonces reina el caos. Cuando aquietamos nuestro ego y podemos utilizar el efecto espejo para potenciar lo más hermoso de cada uno, de esta forma lo distinto de nosotros ya no nos separa. Notamos que nos suena raro, que nos cuesta leer primero mujer y hombre. Tanto mujeres como hombres tenemos la obligación de averiguar quiénes somos en realidad, en lo que nos va la felicidad de toda la humanidad.
Mientras la mujer y el hombre todavía son inmaduros, necesitan recibir de los demás. Cuando maduran y lo conocen, en ese instante comenzamos a cambiar la polaridad, de recibir a dar, de necesitar a ser. Doy las gracias a las mujeres que me han ayudado a sanar. Y ahora una pequeña poesía. Mujer que cuando estás enamorada lo entregas todo. Hombre que cuando estás enamorado lo entregas todo. Luchemos todos con la paciencia y la humildad del labrador, sembrando nuestras semillas de amor. Que crezca el árbol plantado entre los dos, sacando al sol nuestro dolor, que evapore con su rayo sanador, cambiando dolor por amor. He hecho un resumen para no alargarlo. Y ahora si queréis preguntar algo, comentar. ¿O tú, María Jesús, quieres decir de lo que he leído algo? Porque era nuevo, no te lo he consultado. No, yo confío plenamente en ti, o sea que no hay problema que me lo consultes o no. Ha estado muy bien. La creatividad espontánea. Claro, tratamos de dejarnos fluir en lo que tenga que ser. Claro, lo que surge, surge. Con respecto a lo que tú has leído, María Ángeles, ahí hay un aspecto que es como un comentario, ¿no? Tampoco es una pregunta, porque a mí me ha trastocado un poco esta mañana, ¿no? Hablando con una persona que ha estado en unas cosas importantes para ella, pues le hablaban de que cuando venimos aquí, ahora, en este momento, este cuerpo de carne y hueso, está cumpliendo como mínimo todo el karma de 5 reencarnaciones para atrás. E incluso lleva el peso también de parte del padre y de la madre, las reencarnaciones de ellos en estos momentos. Entonces yo digo, mi corazón me queda, no puede ser eso. Yo sé que tenemos que cumplir nuestro karma y que hay mucho karma por cumplir, pero que tengas que también llevar la carga de 5 años tuyos más los de tu padre, tu madre y tu hermano. Entonces, en esta vida no le puede acabar todo este karma, por lo cual deja este cuerpo y vuelve de nuevo a cumplir otro no sé cuántos karmas más, con lo cual aquí no salimos nunca de aquí. Claro, yo me quedé un poco así. Yo sé que sí, que es verdad que venimos aquí a completar un karma que no hemos terminado en la otra vida y otras muchas más cosas, a completar con el compañero de vida, con los hijos, con los hermanos, con los padres, todo eso lo tenía muy claro. Pero que vienes a completar 5 años, 5 reencarnaciones atrás del karma en esta, pues como que me parecía que era un poco fuerte esto, ¿no? Bueno, yo sí te puedo dar un poquito de luz en eso, tú mismo te has respondido, ¿no? Creo que tú misma ya lo sabes, pero cuando toquemos el tema del karma lo vamos a ver bien, que es un tema que está en los dos, es un pétalo. Sí, pero hablabas un poco aquí. Sí, también, pero es que todo está relacionado. Entonces, al hecho la pregunta. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Simplemente te quería decir que en el tema del karma, pues claro, lo desarrollaremos mucho más, ¿no? Ah, vale. Pero ya te apunto algo. Te apunto que tenemos un karma individual de nuestra alma, es la historia nuestra, de nuestra alma, que está todo en los registros acásicos, ¿no? Lo que ella lleva acumulado, ¿no? Claro, de aprendizaje, lo positivo y negativo, lo que tiene ya vivido como experiencia, ¿no? Como aprendizaje, y según ese karma, pues luego cuando estamos desencarnados, que estamos como en plena conciencia, pues de alguna manera ahí con los seres que se ocupan de los seres de los registros acásicos, ¿no? que tienen todo el conocimiento de toda nuestra historia. Menuda oficina tiene. Sí, la mejor oficina. Entonces, pues ya ayudados por esos grandes seres, pues ya se planifica el plan para la nueva encarnación, para de alguna manera, pues ese karma, pues ir cada vez como limpiándolo, ¿no? Y es un aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos ese karma nuestro, individual. Tenemos el karma, tenemos el karma familiar también, que no quiere decir que sean de 5 generaciones, ni de 10, ni de 20, hay un karma familiar, es decir, eso quiere decir, igual que también hay un karma de nación, del país en el que nacemos, y a la vez el karma ya más grande, digamos, es un karma ya de la humanidad, ¿no? Como en conjunto la humanidad. Entonces, en el plan de lo que has preguntado tú de la familia, pues hay un karma familiar
generalmente solemos venir con unas ciertas almas afines que son con las que tenemos esas experiencias, ese karma que tenemos que ir puliendo, lavando, aprendiendo. Tanto en positivo como en negativo, efectivamente, porque como hemos hablado en el curso, o sea, en el pétalo de hoy y en el pétalo, me ha gustado eso del pétalo, porque es verdad, son 12 pétalos, y en el pétalo de la semana pasada, pues como estuvimos hablando, hay que salir de esa polaridad, y salir de esa polaridad implica también la parte del bien, que esto hay que entenderlo bien, porque es un bien que no es el bien verdadero, es un bien que está siempre con el yin y el yang, siempre tiene el bien de aquí, siempre tiene ese punto de punto negro, ¿no? Todo el blanco, exacto, entonces no acaba de ser un bien perfecto de unidad, porque el ego siempre está ahí infiltrado, ¿no? Es una copia del bien verdadero y del amor verdadero, que es lo que en realidad ya somos, lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y el karma lo que hace, el karma no es algo malo, que, ay, vaya, qué karma tengo, fíjate, me ha pasado esto, no. El karma es una ley maravillosa, divina, que muy inteligente, hecha por seres muy inteligentes, como hablábamos también la semana pasada, ¿no? Que hay seres muy amorosos y muy inteligentes que están al cuidado de nuestra evolución, afortunadamente, o sea, no os sintáis desprotegidos, aunque no los notemos o creamos que aquí estamos, parece como abandonados, para nada, estamos muy bien cuidados, siempre hemos estado cuidados y los tenemos muy cerca, más cerca de lo que nos creemos. Lo que pasa es que no lo sentimos hasta que no nos preparamos, hasta que apartamos un poco nuestro ego y podemos prepararnos de manera que realmente los podamos sentir, ¿no? Pero esos seres están ahí cuidando, y esa ley es una ley divina, maravillosa, está dentro de las leyes universales, también que habla aquí Balión, que ya las iremos viendo también. Entonces, para tu tranquilidad, no te agobies con eso, porque cada alma coge aquello para lo que está preparado para trabajar, no coge más de lo que no puede. Por eso aquí, cuando en una encarnación parece que la persona le pasan muchas cosas y dice, ay, parece que no puedo con esto, no, eso no es así. O sea, si lo que se nos manifiesta en la vida es porque realmente podemos con ello, y nuestra alma lo eligió como plan de vida porque estaba preparado para superarlo, ¿vale? Entonces, saber con certeza que todo lo que la vida en el escenario de la vida nos pone es porque estamos ya preparados para superarlo. Tenemos las herramientas todas para poder superar esa prueba, y además hacerlo, o sea, mirarlo con alegría, porque es que es como una lección que vamos a superar, es un examen más que lo vamos a pasar para el próximo examen, y así cuanto más, cuando ya acabemos con todos los exámenes, pues oye, ya no tenemos que hacer exámenes. O sea, para luego pasar a la universidad. Claro, como yo digo, esto es la escuela de párvulos aquí de la actualidad, y entonces ya pues nos vamos a la escuela del universo, que mejor, ¿no? Que esa escuela, ahí con todos estos seres tan maravillosos, que somos ya. Has dicho algo que ahora quiero yo hacerte otra pregunta a lo que te voy a decir. Estos seres nos están ayudando ahí, y nos están protegiendo, nos están guiando, y todo lo que hacemos, decidimos, que lo dices, ay, lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, pues chicas, si lo has hecho porque lo tenías que hacer y punto. Estos seres parten de tus ancestros familiares o no tienen nada que ver, o vienen del ramo angelical. No, estos seres son maestros ascendidos, son dioses, lo podemos llamar como queramos llamarlo. Si queremos llamarlo como la parte angelical, pues angelical, pero no tiene nada que ver con nuestros ancestros. Nuestros ancestros en realidad somos nosotros mismos, que hemos venido aquí otra vez a reencarnar. Sí, bueno, pero allá arriba hemos dejado muchos ancestros familiares, aunque igualmente no se han reencarnado. Por eso te pregunto si ellos vienen a ayudar. Por ejemplo, a mí ya me falta mi papá y mi mamá, ¿vale? Y mi abuela, que tenía mis abuelos, que tenía mucha relación con ellos. Mi pregunta ahora sería, ¿ellos también te ayudan desde arriba o ellos ya siguen su plan de luz arriba y no hacen nada aquí abajo? Bueno, voy a contestar un poquito y dejaré a mi compañero también. Sí, ya. Aquí, porque él también tiene mucho que decir. Aquí yo diría que si no habéis visto la película Nuestro Hogar, que la veáis, porque toca mucho el tema de qué pasa cuando desencarnamos y el alma se libera del cuerpo, y qué es lo que hace en esos otros planos, ¿no? ¿Nuestro hogar? En Nuestro Hogar, sí, es maravillosa esa película. Está subtitulada, porque en el YouTube la podéis ver. Está subtitulada, pero no importa, porque como es una película así lenta, espiritual, no hay que leer tampoco tanto, y es tan maravilloso el mensaje
que ahí entiendes perfectamente eso, ¿no? Los seres queridos que se nos van, en realidad, a ver, esto hay que entenderlo. En realidad todos somos uno. Entonces, el ser querido que se nos ha ido, que a lo mejor en esta encarnación ha sido nuestro padre, a lo mejor en otra encarnación ha sido nuestro hijo o ha sido un amigo, dentro del karma, ¿vale? Cuando el ser se va a los otros planos, desencarna, allí tenemos otras misiones. Entonces, es mejor desde aquí nosotros pedir luz para ellos, para las misiones que tienen, pero no atraparlos, no invocarlos demasiado para que nos ayuden, puesto que ellos están allí y tienen que hacer su misión. Y tenemos en su camino. Es mejor pedir luz para ellos y nosotros seguir nuestro camino en la conciencia clara de que realmente no estamos separados, porque esto en realidad es un sueño, esto en realidad es la Matrix. Si habéis visto la película Matrix también se ve claramente, o sea, realmente no estamos separados. Eso es como aquí por la noche cuando dormimos, es lo mismo. O sea, nosotros cuando dormimos, de hecho el sueño se le considera como la hermana menor de la muerte, ¿no? Por el otro plano. Exacto. Entonces, cuando estamos en ese otro plano, nosotros estamos como, ya lo hablaremos también, hay otro pétalo que trata el tema de la muerte y trata perfectamente todos los procesos de cómo ese alma se desengancha de ese cuerpo, y cómo va poco a poco yendo a los planos que tiene que ir, y lo veremos bien porque es un poco, lo entenderemos hasta que llega un momento. O sea, hay que entender que nuestro cuerpo que hemos hablado aquí de emociones y nuestro cuerpo del pensamiento, todo eso, como dijimos la semana pasada, forma parte de la personalidad, es mortal, ¿vale? Pero nosotros tenemos algo que es inmortal y es lo que recoge como la semilla, como un átomo permanente que recoge toda esa información que hemos vivido, y eso siempre está, son los anales acásicos, ¿no?, del alma. Entonces, cuando el alma desencarna, digamos que con lo que operamos, el cuerpo lo dejamos, pero nosotros seguimos operando, nuestra conciencia de emoción y de pensamiento es la misma, es el mismo cuerpo, seguimos estando en cuerpo astral y en cuerpo mental, ¿vale? Y estamos así el tiempo que haga falta. De hecho, hay muchas almas que cuando desencarnan no se dan cuenta que han muerto, porque como tú sigues pensando igual que en el sueño, sigues pensando igual, sigues sintiendo igual, pues hay muchas almas que no se dan cuenta que han muerto y empiezan a hablarle a los demás y ven que no les contestan, y hasta que es un proceso, vienen seres también a ayudarnos para que nos demos cuenta del proceso en el que estamos. Pero entonces accedemos al primer plano, que es el del plano astral de la Tierra. La Tierra también tiene los mismos cuerpos que nosotros, todo es séptuple, ya lo veremos. Accedemos a ese plano y en ese plano tenemos que recopilar todas las emociones, porque ese es un plano astral, todas las emociones que hemos vivido, tanto buenas o malas, positivas, negativas. Ahí se hace una recapitulación de toda la vida, ahí sí que todavía se sufre, no es ver una película en la que nosotros estamos distanciados y neutros y no pasa nada, sino que ahí todavía sentimos el daño que hemos hecho, sentimos el daño que nos han hecho. Pero eso pasa también, y eso pasa hasta que el alma se desengancha de ese cuerpo emocional y pasamos entonces al plano mental. En el plano mental lo mismo, hay otra recopilación, pero a nivel de pensamientos, lo que hemos pensado de bien y de mal. Y también sufrimos, porque hemos pensado a veces mal y a veces, a veces muy bien, ¿no? Gozamos y sufrimos. Y llega un momento que ya, digamos, el alma se desengancha de eso y entra como en lo que llamarían el Devachan, o el reino de los cielos, que ese ya es el verdadero descanso del alma. Ya ha recopilado todo lo que esa información de esa vida ha recogido y se queda desnuda ya de los cuerpos mortales, que esos cuerpos son átomos. El cuerpo astral también tiene átomos, lo que pasa es que son muchísimos más sutiles que los cuerpos físicos, que los átomos físicos. Y los átomos mentales también el cuerpo mental también tiene átomos, lo que pasa es que una materia muchísimo más utilizada. Todo eso se descompone en el plano astral de la Tierra y en el plano astral, o sea, mental de la Tierra, ¿no? Y entonces el alma ya está libre. Entonces ahí el alma ya está libre y entonces ahí tiene que hacer unos trabajitos y estará el tiempo que el alma decida
hasta que coja fuerzas para luego volver a reencarnar. Y en ese tiempo astral, y en ese tiempo de ese espacio de soltar la personalidad y soltar la mente, ¿qué tiempo más o menos se sabe que se está, o cada alma necesita un tiempo diferente? Efectivamente. Depende de las acciones que ha hecho. De la evolución del alma. De la evolución del No alma. existe el tiempo, ¿no? Exacto. No existe el tiempo. Exacto. Lo del tiempo pues es relativo como todo. En realidad el tiempo no existe, porque en pasado, presente y futuro ya está todo. En esos planos no hay tiempo. Allí ven el pasado, ven el presente y ven el futuro, porque todo ha sucedido ya, realmente dentro de este sueño, de esta Matrix, ¿no? Pero desde aquí nosotros, pues sí que notamos el tiempo, y sí que cuando tenemos que, pues si la clase empieza a las 9, a las 7:30, tenemos que estar aquí a las 7:30. O sea, eso lo entendemos, ¿no? O sea, desde los otros planos, esto es una ilusión absoluta, ya ha pasado, no hay tiempo, es un sueño. Realmente nosotros somos espíritu, esto nunca ha pasado, y desde esos planos. Pero realmente, por eso se dice también que esto, aunque son millones de años de evolución, lo que hemos comentado de la evolución de las formas, a nivel biológico, hasta llegar a los cuerpos que hoy tenemos, realmente, aunque aquí son millones y millones, son eones en el tiempo y en el espacio, realmente allá arriba es un chasquido de dedos o un abrir y cerrar de los ojos de Dios, o sea, no es nada. Una vez que el alma, lo dejo. Una vez que el alma ha reposado y ha decidido bajar aquí, cuando baja aquí, ¿por qué asume también el karma de otras vidas y de la familia? Eso es lo que me ha quedado a mí. Todo lo que has explicado lo entiendo perfectamente porque ya lo tenía más o menos. Pero lo que no vuelvo a entender, no me queda claro, es ese arrastre de 5 reencarnaciones más todo lo que lleva toda la familia. Eso es lo que no me queda muy claro. Porque una vez que tú te has liberado de todo esto y estás arriba y el alma ya está en reposo, ha visto claro, ha descansado el tiempo que necesita para volver aquí de nuevo a la escuela de aquí abajo y seguir progresando, una vez que viene a esta escuela de aquí de la Madre Tierra, el arrastre que lleva con ella, eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, yo voy a contestarte a un par de cosas. Vamos a ver. La primera pregunta que hablas hasta la 5ª generación. Hay estudios y hay gente que está sanando con esos estudios. Cada uno tenemos una vibración y tenemos que buscar a la cual pertenecemos, con la cual podemos sanar o trabajar mejor. Entonces hay que tratarlo con un profundo respeto, que hay gente que está sanando ahí y lo estoy viviendo. Sí, yo lo conozco también. Entonces a esto yo le comparto un profundo respeto por ello. Para entenderlo a veces hay que verlo como la dilatación del tiempo. Es decir, tú ahora eres un ser y a lo mejor eres la reencarnación de tu abuelo. Hay una posibilidad, eso es hipotético, que a la vez es la reencarnación de la madre de tu abuelo. Pero normalmente siempre es un núcleo familiar. Sí, eso sí. Vale. Entonces, como la madre no solucionó problemas, emociones, se las pasa al abuelo. Y como el abuelo no solucionó problemas, Lo pasa al hijo. lo pasa al hijo. Pero esto no lo podemos ver como un peso, no lo podemos ver como algo imposible, como algo irrealizable. Esto lo tenemos que ver que podemos tener ayuda para hacer esto. Y esto ahora se está desvelando porque en este espacio-tiempo, en el planeta, hay un cambio evolutivo. Muy grande, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese cambio evolutivo exige una limpieza del pasado. Y en esa limpieza del pasado viene esta terapia que acabas de comentar. Los seres queridos de nuestra familia que están en otra dimensión pueden estar para ayudarnos, pero si nosotros tenemos maestros ascendidos Están por encima de ellos. no por encima, sino que llevan una evolución, tenemos los ángeles que llevan otra evolución y tenemos una herramienta con ellos para trabajar. Ellos están dispuestos para ayudarnos. Eso. Pero si nos aferramos a que nos ayude nuestro abuelo o
nuestra abuela, nuestra madre, pues que está en el otro plano, pues ellos van a decir, vale, si tú lo decides así, te dejo. Pero que sepamos que están ahí para ayudarnos. Y casualmente he hecho un escrito de eso. Un inciso en lo que terminas de decir y te dejo que leas eso. Antonio Lai Foncuberta, que no sé si alguien lo conoce, Sí, he trabajado. fue mi primer maestro. De hecho, entre Carmen Rodrigo y yo, era la que lo traíamos aquí por los años 70 y pico. Entonces él decía muy claro, cuando se mueran los familiares, dejarlos en paz, dejarlos que hagan su camino, para arriba, y que hagan todo lo que tengan que hacer. Y si tenéis que pedir, pedir siempre a los más elevados, que son los que verdaderamente nos pueden ayudar, porque ellos se han liberado del karma, se han liberado de todas las ataduras que tenemos los humanos y los demás seres aquí en la Tierra. Claro, pero ahora esto es que me movió mucho, me movió mucho. Sí, estamos aquí para hablar de ello, aparte es bueno porque todos... Y por eso he tenido la necesidad de expresarlo. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero me alegro porque yo habláis que siento un profundo respeto por su trabajo. Para mí, sigo trabajando con es mi impulsor en este camino. Vale. Y entonces estamos de acuerdo un poco, va en línea de lo que te he comentado. Entonces me parece bien. Ahora te leo este escrito. Tenemos que aceptar que es verdad que en nuestras vidas pasadas hemos sido hombres y mujeres y hemos cometido atrocidades los unos con los otros, con el fin de desarrollar nuestras conciencias y experimentar este dolor. Estamos viviendo en una época que todo esto es desvelado y tenemos la humilde responsabilidad de aceptar esta realidad. Sea viviendo, sabiendo firmemente que podemos y debemos pedir ayuda a los ángeles y manifestaciones de luz que están ahí para ayudarnos a transmutar esta barbarie del pasado. ¿Esto qué significa? Que si ahora en espacio-tiempo se está desvelando todo esto, se nos está mostrando por terapias y por cosas que hemos hecho esas atrocidades, nosotros mismos por nosotros mismos lo vemos tan gordo que es una losa. No sabemos cómo manejarnos en eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues están ellos para ayudarnos a transmutarlo porque saben que es el momento de hacerlo. Y solo necesitamos pedirles ayuda para transmutarlo, sencillamente. Y aceptar y fundirnos con ellos que están ahí para ayudarnos. Yo hace tiempo que sentía a los ángeles, he hecho poesía de ellos, pero no lo he sentido con la conciencia que ahora mismo lo estoy viviendo. Con la conexión que puedes tener ahora. Sí. Y para esto he tenido que pasar esta enfermedad, estoy pasando esta enfermedad. Como un toque de atención de que puedo pedir ayuda y que debo de pedir ayuda, y no es mi ego el que lo va a solucionar. Porque normalmente todas estas atrocidades las ha fabricado nuestro ego. La personalidad. Entonces, como lo ha fabricado nuestro ego, es tan potente ya en nosotros, es tal peso que tenemos encima, que ellos saben que necesitamos ayuda para hacer esto. Ahora tenemos la humildad, tenemos la obligación de tener la humildad de decir, necesito ayuda, ¿cómo lo hago? Muchas gracias. Sí, quería comentar. El tema de la ayuda es que me sorprende que casi siempre lo estamos manifestando fuera. Como que va a la iglesia a rezar, a la Virgen, a un santo, a Jesucristo. Entonces yo creo que si somos honestos con nosotros mismos y nos quedamos en silencio, hay una pequeña iluminación que si le hacemos caso nos está pasando rebobinando una película. Entonces creo que ese paso o ese estado de silencio nos da miedo. Entonces, como nos da miedo de ver o de escuchar o de sentir lo que sale de ese silencio y de esa oscuridad, pedimos verbalmente o gestualmente o con lecturas ayudas, ¿no? Y quizá
si quedáramos en silencio, estuviéramos también pendientes de pedir ayuda, simplemente, generalmente, sin nombres, sin figuras, sin ponerle caras, porque eso es una maniobra del intelecto, quizá encontraríamos unos pequeños resultados, ¿no? Sí, es una... El maestro Saint Germain, o el maestro tal, el maestro cual, siempre necesito poner una cara. Entonces, para mí, está trabajando el intelecto, está trabajando el cerebro racional, que luego me lo destroza, igual que me lo fabrica, me lo destruye. Yo te puedo aportar una intuición intuitiva, no estoy seguro de ella. Pero, por ejemplo, si tú crees en el Maestro Jesús, cualquier... Estoy hablando de género. Si tú en tu psique tienes al Maestro Jesús, cualquier entidad que va a trabajar contigo tomará la forma del Maestro Jesús. Ya no. No por invasión. Yo me refiero que, ¿por qué ponerle forma? Quiero decir, ahí es donde... Porque somos pequeñitos. No puedo estar pensando en abstracto, es decir, sin que venga ninguna figura, porque a partir de ahí ya estoy elucubrando, es decir, ya me estoy yo mismo con lo que has leído antes de Krishnamurti, ya no estoy entrando en ese tema, estoy esperando un... Si estuviéramos lo suficiente maduros, haríamos lo que tú dices, lo que propones. Porque realmente, en el plano que se mueven los seres de luz son energía pura. Por lo tanto, solo necesitamos manejar energía. Pero como nuestra psique y nuestro ego aún está muy impregnado en nosotros, nos permite esta forma porque en ese momento es la forma de ayudarnos. Ya, pero es que a mí me parece que me da la sensación de que nos lleva hasta al autoengaño. Es decir, a veces me estoy autoengañando porque es más fácil. Es decir, no sé si me explico. Sí, pero estás pidiendo ayuda por lo menos. Aunque sea, aunque dé a... Sí, pero estoy pidiendo la pastillita. Quiero decir, es que en realidad estoy pidiendo una receta. Me duele la cabeza, respira profundamente, quédate quieto, no. Me duele la cabeza, dame una pastilla. Es decir, me parece, cuidado, Sí, estoy intentando... sí, estamos, como ha dicho el primer escrito, dialogando. Exacto. Desnudando un poco la historia. Exactamente. Entonces, nos falta madurez. Sí, evidentemente. Entonces, en la madurez nos expresamos así y como es tan imperioso que nos ayuden, ellos respetan nuestra psique y participan en el juego de nuestra psique para ayudarnos. Y luego después, si estamos más evolucionados, vendrá lo que tú comentas, con pura energía, ya no poner nombres, ya no poner entidades, sino manejar energía plena y dura. Pero eso es casi un ser de luz, ¿eh? No, eso es... Estamos hablando ya de algo bastante... No, yo creo que es intentar tener un propósito de verdad honesto contigo mismo. Sí, que es auténtica sinceridad. Exacto, es decir, no me quiero engañar más. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieres contestar algo? Sí. Que darle a Fernando y luego sí. Yo quería decir, bueno, yo lo veo desde el punto de vista que es una herramienta. Nosotros usamos todo lo que tenemos a nuestra disposición y el verbo es una forma potente también de generar una energía, porque lo que hacemos nosotros al pedir fuera es proyectarnos hacia afuera para que nos vuelva esa energía, ¿no? De alguna manera estamos pidiendo al universo, estamos pidiendo a través de algo, de alguien, que nosotros tenemos fe, o que no tenemos fe, pero quisiéramos tenerla, ¿no? Y entonces, como hacemos una petición, ¿no? Como rogando, ahí como rogatoria, ¿no? No sé yo si me va a hacer mucho caso, pero bueno, yo quiero, ¿no? El yo quiero es lo que vale. Ya estás ahí, como decía José Antonio, pidiendo, solicitando. Entonces, al final, la energía, todo te vuelve a ti, todo eres tú. Somos uno, no hay más. Lo puedes proyectar como quieras. Necesitamos una herramienta para autoconvencernos a nosotros mismos porque no estamos convencidos del poder que tenemos, no estamos convencidos de las capacidades que tenemos. Entonces, pues buscamos fuera. Cuando ya estás convencido ya no buscas fuera. Ya estás convencido, ya estás unido a la fuente. Estás en meditación y te estás contestando, ¿no? Y lo que te quería decir a ti, por ejemplo, de cuando estás ya en
en esos niveles del alma y dices, ¿por qué vengo aquí a reencarnarme con mi calma otra vez? Pues es un poco, si somos uno, si tenemos lo que se dice dentro de todos los maestros, dicen que uno solo no va a subir al cielo, tendremos que ir todos. Entonces, cuando llegas arriba lo ves claro, dices, ¿yo qué hago aquí? La poca luz que tengo voy a ir ahora mismo a ponerla allí porque de algo servirá, ¿no? Con que yo apoye a alguien, a uno, o a dos, o a tres, y me ponga al servicio de esta luz, pues más rápido evolucionaremos, más rápido estaremos allí. Yo estoy de acuerdo que el servicio es lo que más nos ayuda a evolucionar a través de la Tierra. Tú eres buena muestra de ello. Esto es nuestro karma, y más que nuestro karma, es nuestra obligación como hermanas del camino, el servicio. Pues imagínate, si lo ves claro ahora, cuando estás ahí arriba dices, pues, no sé qué hago aquí, voy para abajo corriendo. No sé, soy muy mala también, ¿eh? Estoy las dos términos. Gracias. Bueno, yo quería contar algunas cositas. Pues, por ejemplo, las relaciones que decía de pareja, ¿no? Yo tuve una compañera de 9 años y aprendí un montón de cosas de ella. Un montón de cosas de lo que no quería ser. ¿Lo que no qué? No quería ser yo. Ah, Yo me veía reflejado en ella. Era como un espejo, ¿no? Me estaba dando unas pautas que no me gustaban. Como no me gustaban, pues aprendí un montón de cosas. Yo no quiero ser así, yo no quiero actuar así, yo no quiero sentir así. Tuve 9 años con ella, somos los mejores amigos del mundo. Mantenemos nuestra relación. Y me enseñó bastante el amor impersonal. No el amor egoísta de yo te doy porque espero recibir de ti. Es el amor impersonal, el amor a todos los seres y verlos como salieron de Dios, como salieron de la mano de Dios, los puros completamente. Ese es un aprendizaje que me dio esta persona. No quería comentar que el camino espiritual es individual. No hay, el camino espiritual es individual. No tiene que hacer Personal intransferible. no tiene que hacer lo mismo. Nadie de esta tierra va a ayudarte en tu camino espiritual. A mí me ayudó aquella persona porque yo veía que no debía ser así. Y luego, pedir ayuda. Claro que necesitamos pedir ayuda. Muchas situaciones que se nos escapan de nuestras manos. Estamos en una situación que te supera. Entonces, claro, se pide ayuda pues, a los maestros ascendidos, a los fuegos, a San Miguel, a todos los maestros ascendidos. Yo soy los que más uso, ¿no? A los que más me pido. Y bueno, pues aquí venimos a la Tierra como... Esto es un crisol de almas. Cuando los metales en el crisol se depuran, aquí también el alma se depura. Llegamos a un momento en que ya nuestras acciones, como decías, hemos aprendido un montón años atrás de toda nuestra experiencia. Y el que no aprende ahí se queda en el camino, está claro. a volver a empezar. Claro. Volver a pasar por las mismas cosas, tropiezas una vez, pero la segunda ya tienes esa experiencia y dices, no, por aquí no puede ser. Me dio un tostazo la última vez, ¿no? Hay que cambiar de actitud, de postura. Bueno, pues aquí estamos en la Tierra para seguir el camino y ojalá nos demos cuenta ya de una vez cada uno de nosotros que estemos la última vez en esta Tierra y ya habremos depurado nuestra alma, nuestros sentimientos y ya nos quedemos a trabajar ahí arriba. Que así sea. Sí, bueno, ya he visto tantos temas que wow. No puede ser lo que... Bueno, pues primero ya nos dice la Biblia que pedid y se os dará. Entonces, en momentos de confusión o de suma tristeza o de que no sabemos por dónde caminar en nuestro camino o incluso para un impulso espiritual en nuestro camino,
siempre es bueno pedir a los seres que están ahí acompañándonos. Esos seres están ahí y están esperando que nosotros abramos una puerta para que ellos puedan ayudarnos. Son seres amorosos, lo que quieren, imaginaros que desde la conciencia de la unidad, de que todos somos uno, pues ellos están deseando que nosotros subamos a los planos de la máxima felicidad. ¿Por qué quedarnos aquí en el sufrimiento, en el dolor y viviendo la muerte que en realidad no existe, pero para nosotros lo vivimos como algo terrorífico, que se nos van nuestros seres queridos, que nos morimos? O sea, eso desde esos planos, pues claro, ellos están intentando, hacen lo posible, sin tocar nuestro libre albedrío, para que nosotros cada vez nos demos más cuenta y podamos ir cuanto antes a los planos de donde verdaderamente somos. Nosotros es que venimos de esos planos, somos esos planos. Entonces, está muy bien pedir ayuda porque ellos están ahí esperando en cuanto nosotros abrimos una puerta para que ellos puedan lanzarnos un cable. Os aseguro que a la mínima que haya, porque ellos no pueden tocar el libre albedrío y no pueden meterse antes, si no, lo harían por nosotros, por amor, pero no pueden. Entonces depende de nosotros que abramos esa puerta para que ellos realmente nos ayuden. ¿Y a qué nos ayudan? ¿A qué nos ayudan? Nos ayudan a despertar el Dios que somos. En realidad no es tanto conectar con seres, es conectar con nuestro Dios interior, que son ellos también a la vez, porque todos somos uno. Y entonces, como decía Fernando, cuando tú despiertas y te das cuenta de eso, te das cuenta que todos somos uno, entonces claro que sí que a lo mejor coges un poquito más de karma para poder ayudar a que el resto de la humanidad libere antes, porque el resto de la humanidad eres tú, y hasta que todos no nos liberemos, de alguna manera estamos ahí todos, no llegamos a esa unidad, no llegamos a ser ese Dios que en verdad somos. Entonces esos seres están continuamente ayudándonos. Por eso también la Biblia dice que cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo siempre ayudando, ¿no? Ahí estará siempre la fuerza divina para despertar los corazones, ¿no? El Dios que tenemos, que somos nosotros, ¿no? Entonces, por lo que decía también el caballero, nosotros somos... Padre de Fernando. Ah, muy bien, genial, encantado. Pues nosotros somos como un embrión, como hemos hablado, hemos visto en el libro, cuando hemos leído el origen de cómo se diferenció, cómo hemos llegado a estos cuerpos de hombre y mujer, porque es muy importante saber, yo siempre he dicho, es verdad, Jesús lo decía, el conocimiento será libre, ¿no? Es muy importante saber realmente qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, o sea, para qué todo este plan de la creación, para qué estar aquí en esta matriz, en este sueño, sufriendo. Todo tiene un porqué. Entonces, lo importante es realmente comprender eso, para realmente, cuando ya tengamos esa comprensión, podremos tener esa verdadera certeza, esa fe que hablábamos la semana pasada, y entonces realmente, o sea, es que ya nuestro ego no va a poner ningún impedimento, porque lo va a ver todo tan claro que dirá, para arriba rápido, ¿qué hago de aquí padeciendo y sufriendo cuando yo tengo todo el potencial de amor y de felicidad? Sí, una vez un maestro nos dijo, algo que estábamos escuchando, y qué pena que la humanidad tenga que aprender con el dolor. Bueno, yo no lo veo como pena, porque he intentado comprender cuál es el plan de evolución de aquí de la humanidad, ¿no? Entonces, sin remontarnos demasiado al origen del origen, a ese uno absoluto, uno sin segundo, como lo queramos llamar, la fuente de donde sale todo, ¿no? Pero no yéndonos tan para allá, puesto que ese uno de alguna manera emana de sí a imagen y semejanza, y eso que emana de sí vuelve a emanar de sí a imagen y semejanza, sin perder nunca esa divinidad, y eso vuelve a emanar de sí a imagen y semejanza, así como fractales, hasta que llega un momento que llega el Big Bang y aparece nuestra galaxia, nuestro sistema solar, aparece la Tierra, ¿no? y aparecemos nosotros, ¿no? Y entonces, ¿por qué todo eso? Pues porque de alguna manera Dios se está conociendo como a sí mismo, nosotros nos estamos conociendo a nosotros mismos, nosotros somos esas emanaciones, esas mónadas, ese espíritu que somos, emanados de ese gran logos planetario que decide
crear de sí mismo a imagen y semejanza, también como el logo solar creó a imagen y semejanza todos los planetas que tiene a su cargo, como ese logo cósmico, galáctico, también crea a imagen y semejanza todos esos sistemas solares a su cargo, ¿no? Pues todo eso es un proceso de evolución para que al final la divinidad vaya cada vez más conociéndose a sí misma y creciendo más en perfección, en amor, en luz, en lo que ya es. Esa es la línea de evolución. Y cuando nuestro logos planetario decide como nosotros, cuando aquí, porque la ley de analogía nos sirve mucho para comprender los misterios de lo de arriba, del macrocosmos, ¿no? Entonces, por ley de analogía vemos que nosotros aquí también deseamos tener hijos para, de alguna forma, que eso que nosotros llevamos quede y si puede ser mayor el aprendizaje y si puede ser mejor incluso que nosotros mismos, pues como que esa evolución va hacia regiones mayores, ¿no? Pues lo mismo es en esos espíritus tan sublimes y maravillosos que hacen esa creación, ¿no? Como puede ser un logos planetario, el espíritu de nuestra Tierra, ¿no? Porque nuestra Tierra, como hemos hablado antes de los cuerpos, nuestra Tierra es un ser vivo y es un ser como nosotros, que también tiene esos cuerpos que tenemos nosotros. Lo que pasa es que su espíritu es un espíritu ya en una evolución que bueno, que nuestras mentes todo eso no lo pueden comprender, ya ese espíritu tan de amor universal que da vida a toda esa creación que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, hay un momento dado en que aparecen esas mónadas y hay como 7 días de la creación, ¿no? Como habla en la Biblia, ¿no? El candelabro de los siete brazos, ¿no? Hay como 7 etapas, la Tierra tiene como 7 etapas en las cuales la humanidad, esas mónadas, tienen que desarrollarse. Ahora más o menos estamos, por eso decimos que es un tiempo muy especial, porque estamos como en la mitad de ese proceso de involución de esos espíritus, de esas mónadas, que en espíritu bajan a la materia, involucionan a la materia, para luego vivir en esa escuela de la dualidad con la polaridad, para, experimentando el bien, conocer el mal, y experimentando el mal, conocer el bien, poder aprender realmente y poder volver a subir. Por eso la religión, en realidad, la palabra religión quiere decir volver a unir, o sea, aquello que bajó, aquello que se separó de la unidad, que bajó como embrión, que bajó, aunque en potencia lo tiene todo porque somos espíritus, pero baja como un embrión de espíritu, baja como esa semillita que necesita plantarse en la tierra para que al crecer en la tierra pueda desarrollarse esa planta que ya es en esa semilla, pero que necesita la tierra para que realmente se pueda manifestar. Porque igual que decía Platón, todo está ya, todo el universo es mental y todo está ya en el mundo arquetípico de las ideas. Pero realmente es aquí, en el mundo de la dualidad, en la escuela de la dualidad, donde esas ideas tienen que bajar, tienen que encarnar y tienen que realizarse y como pasar los exámenes para ver si lo hacemos bien en esa dualidad. Porque igual que vemos que un arquitecto, por ejemplo, pues en el mundo de las ideas puede tener muy claro cómo hacer una casa y puede hacer unos planos maravillosos y perfectos, porque en el mundo arquetípico de las ideas lo podemos tener todo muy claro, pero luego cuando lo bajamos eso aquí a la materia, digo arquitecto como podemos decir nosotros en cualquier otra cosa que nos metamos, cuando nos metemos aquí en la materia y lo queremos realizar, nos damos cuenta que claro, con el impedimento de los velos de la materia, de la densidad de la materia, todo cuesta mucho, porque aquí todo es muy denso y todos los átomos ruedan muy despacio, todo cuesta, aquí cuesta, ¿no? Entonces eso que teníamos tan claro en el mundo de las ideas, aquí pues nos cuesta hacerlo, pero es que eso es a lo que venimos. Y gracias a experimentar todo eso, el espíritu va aprendiendo, el alma va aprendiendo, y llega un momento que cuando ya lo tiene todo experimentado, porque lo que hay que aprender es tan grande lo que hay que aprender, porque como decíamos en esa línea evolutiva, las misiones que tenemos luego son tan de responsabilidad, tan importantes, que tenemos que tener muy bien aprendido, o sea, muy bien sacada la carrera aquí en esta escuela de la dualidad, para luego poder tener mayores responsabilidades, porque, por ejemplo, un logos planetario que ya ha pasado por esas fases nuestras, humanas, puede perfectamente poder elaborar todo el plan, porque sabe, ya ha pasado, ya tiene esa experiencia, ya tiene todas esas
ya sabe lo que va a pasar, porque lo ha vivido, lo ha vivido. Entonces, nosotros también estamos destinados a ser el Dios que somos en embrión, a desarrollarlo y llegar a ser dioses verdaderamente, porque ya lo somos. Y entonces en ese momento podremos tener misiones mucho mayores, como están ahora la Fraternidad Blanca, los hermanos mayores, que ya han hecho ese trabajo humano, ya han comprendido, han llegado a ese final que hablábamos, que pedíamos aquí, que a ver si es nuestra última encarnación, y si no, no os preocupéis, no pasa nada, tendremos todas las oportunidades que hagan falta, porque el plan es muy sabio, es muy inteligente, ninguna alma se va a perder, y si hace falta repetir, repetiremos, y las veces que hagan falta. Y como el tiempo no existe, como hablábamos antes, si hace falta en otro planeta, pues será en otro planeta, pero no se va a perder ninguna alma. Eso, estar tranquilos, que está todo es un plan, ya digo, por seres tan amorosos, tan inteligentes, a unos niveles que nuestra mente no lo puede comprender, que no os preocupéis por eso, porque de verdad que estamos súper cuidados, súper amados, súper protegidos siempre, en cada momento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero todo lo que la vida nos pone en realidad es un escenario, es un espejo que realmente nos está hablando, y es lo mejor para que nos conozcamos a nosotros mismos, para ese avanzar de conocer ese Dios interior que somos, que cuando pedimos a los maestros ascendidos, pongámosle el nombre que queramos, lo único que estamos haciendo es conectar con nuestro Dios interior. Ellos nos ayudan a conectar con el Dios que ya somos. Y claro que sí, que no hace falta que le pongamos nombres, porque allí todos somos uno. Lo que sí que cuando también nos dicen los maestros que cuando llegamos a esa fusión, de esa totalidad, de ese uno, a esa unidad, aunque perdemos la individualidad que tenemos aquí del proceso de involución y evolución, que es sentirnos separados de la fuente, sentirnos como individuos para vivir eso, y luego ya cuando realmente lo tenemos aprendido ya podemos volver otra vez a la fuente, nos dicen que cuando llegamos otra vez a la fuente, que cuando volvemos a participar de esa unidad de la que ya somos, que salimos, pero salimos que es un sueño, en realidad, pues realmente, aunque somos todos uno, cuando llegamos a esa unidad, pero sí que es verdad que somos todos uno, pero no perdemos como el color, el matiz que cada uno lleva, ¿no? Y que agrega a esa totalidad, que enriquece esa totalidad. Por eso se dice que los maestros ascendidos, pues cada uno está como especializado en unos temas. Hay algunos que saben mucho de cosmología, hay algunos que saben mucho de, por ejemplo, el maestro Saint Germain, pues es más de redimir todo el karma, ¿no? Con la llama violeta. Cada uno tiene como su color, pero en realidad, claro que sí, no hay nombres, en realidad es todo uno, es la misma energía divina, la que somos nosotros. Y todo lo tenemos dentro de nosotros. Bueno, yo quería hacer un resumen de hoy, de esta clase, que lo he preparado y también lo quiero compartir con vosotros. Los humanos estamos conviviendo, mujeres y hombres juntos, desde la creación de la raza humana. Hasta ahora, la gran mayoría divididos. Esto está cambiando. Algo nos empuja a fusionarnos, hombres y mujeres. El misterio está que fusionándonos, empezamos, sin saberlo, a comunicar nuestros hemisferios cerebrales. Después de este fenómeno, unimos en nosotros mismos lo femenino y lo masculino. Este es otro misterio, que empezamos realmente el camino hacia la unidad con la divinidad. Es un resumen y creo que dice bastante. Primero estamos hombres y mujeres, nos dividimos, luego fusionamos hombres y mujeres, nos entendemos bien, lo aceptamos. Ahí en ese momento los hemisferios cerebrales empiezan a comunicarse, porque también son parte femenina y masculina de alguna forma, por las expresiones de la mujer y el hombre. Y luego buscamos el fusionarnos con nosotros mismos, femenino y masculino. Ese es un aprendizaje que pasamos. ¿Para qué? Con el fin de unirnos al uno, a la divinidad. Ya no desde la división de hombres y mujeres.
Y me queda otro resumen y ya está, si queréis. A ver, este es para pequeño. Hombres y mujeres estamos haciendo un viaje en barco, con dos pasajes distintos. El primer pasaje es remando en las galeras como esclavos, que somos del ego. El segundo pasaje es al aire del timón, lo maneja nuestra propia alma, surcando mares hacia la unidad con todas las almas. En un velero, ya no hay que remar. Claro, es que el ego nos esclaviza, por eso me voy a las galeras, porque aunque no lo queramos aceptar, realmente somos esclavos del ego, nos lleva ahí como en las galeras remando y pasando pues eso, lo que hay que pasar para aprender. Ay. Pero bueno, eso es solo una fase, ¿eh? Luego el ego se pone al servicio y no es tan malo, es un amiguito que nos ayuda mucho y se pone al servicio. Yo quería decir breve, porque ya son casi las 9, que realmente si hemos comprendido que nuestros cuerpos tienen esa polaridad, que él ha dicho ahora, ¿no? Y que hay que fusionar esa polaridad. Nosotros pensamos hacia un lado y pensamos hacia el otro, si estamos muy a los extremos tenemos lo que los psicólogos llaman la bipolaridad. Entonces hay que ir procurando, como decía Buda, pues esos extremos, ir cada vez acercándolos para llegar a ese punto medio, que como sabéis, pues Buda, después de mucho peregrinaje de estudios, de maestros, de disciplinas severas, de ayunos, de todo, casi a punto de la muerte, al final en el árbol de la sabiduría, ¿no? Pues allí escuchó una niña, ¿no?, que decía con la lira, pues si la cuerda está tensa se rompe y si está floja pues no suena, ¿no? Y ahí él recibió la iluminación y comprendió, ¿no?, que es el camino del medio, que es unificar eso en nosotros, o sea, esos pensamientos que tenemos que se van mucho a lo negativo o se van mucho a lo positivo, pues es ir encontrando esa neutralidad, ese camino recto, como decía Buda, de rectas acciones, rectos pensamientos, rectos sentimientos, rectas emociones, ese camino del medio, ¿no? Entonces, y no solamente es eso, o sea, no solamente unificar los extremos de nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo emocional, sino que además hay que unificar esa mente y ese corazón, ¿no? O sea, tenemos que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. O sea, hay que unificar los cuerpos, pero a la vez luego hay que unificar la mente y el corazón. Y entonces ahí puede darse esa magia, en ese silencio, porque cuando estamos ahí en esa línea vertical de la cruz, o sea, en ese camino del medio, se produce ese silencio del ego, en donde el ego comprende para qué ha sido creado, el por qué, y simplemente se pone al servicio de la obra. Y entonces es el mayor amigo que podemos tener, ¿no? Quería acabar con esa alegría de que no lo veamos como el gran enemigo que hasta ahora nos ha puesto muchas zancadillas, ¿vale? Eso es así, porque hemos estado en esa polaridad, pero ya cada vez más vamos entendiéndolo, comprendiéndolo, conociéndolo, el conocimiento será libres, y entonces cada vez más vamos fusionando, vamos llegando a esa neutralidad y vamos llegando a ese camino del medio que decía Buda, y vamos a sentir que somos los más felices de la Tierra, y vamos a querer compartir esa felicidad con todos. ¿Vale? Así sea. Hasta la forma María, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, Bueno, pues Sabina ha dicho que si alguien queréis hacer alguna pregunta, estamos aquí. Si nadie quiere hacer una pregunta, el cuento. Lo tengo, claro que sí. Gracias, Fernando. Tienes razón. Yo tenía preparados para vosotros un cuento, como siempre, y había elegido uno de Antoni de Melo, que se titula ¿Quién eres? Y dice así: una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante un tribunal. ¿Quién eres?, dijo una voz. Soy la mujer del alcalde. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy cristiana.
Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era, y todo fue diferente. Tu obligación es no ser un personaje, ni ser un don nadie, porque ahí hay mucho de codicia y de ambición. No ser esto o lo de más allá, porque eso condiciona mucho, sino simplemente ser. Muy bien. Muy bueno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La semana que viene, otro pétalo. Gracias por Sí, sí, por vuestra asistencia. hemos quedado que sí. Hemos quedado que sí. Fallas. Que- Bueno, eso has dicho tú, a mí me da Sí, igual. sí, sí. No, le queda una María. La semana que viene seguimos, continuamos aquí. Y nada, recordamos la aportación voluntaria al centro. He traído más libros también, por si queréis, con una aportación voluntaria para el centro. Y nada, desearos una feliz semana. Igualmente. Que seáis muy amorosos. Y muchas gracias a todos y a todas. Ya vosotros. Hay muchas preguntas que tenía, pues habéis contestado ya, o sea que... ¡Guau! ¡Guau! Te va a preparar la noche. Te va completa. ¡Wow, qué maravilla! Te va completa.